cargo? Soy William Pierre, vocero de la comunidad haitiana. William, para que me cuentes sobre este proyecto de ley, primero que todo, ¿qué sensación te da? El proyecto de ley que el Ejecutivo envió tiene mucho efecto hacia nosotros como extranjeros, por lo que nosotros le pedimos una revisión muy grande, porque hay mucho que va a causar daños. A pesar que los parlamentarios hicieron un gran trabajo, votaron algo que está a favor nuestro. Falta una gran revisión, por lo que ni yo he terminado de leer el proyecto de ley, pero por donde yo iba hay mucho daño hacia los extranjeros acá en Chile, le van a causar. Eso es complicado para ustedes, el hecho de llegar a Chile, ustedes llegaron con un sueño, hoy día está complicada esa situación. Todos los extranjeros que viajan de un país a otro tienen el derecho de estar bien, siempre y cuando las autoridades de dicho país ponen las condiciones positivas. Acá en Chile, los extranjeros, mayormente los haitianos, han estado pasando la vulnerabilidad porque el actual gobierno siempre ha puesto trabas para que nosotros estemos en peores momentos. ¿Qué te parecen estos dichos que dicen que con esta situación de la inmigración que ustedes han tenido, han perdido los haitianos y han perdido también los chilenos? Yo creo que el ministro faltó. Nosotros como comunidad lo que le pedimos desde fondo, que retracte los dichos. Y nosotros le pedimos completo una excusa pública a la comunidad haitiana. ¿Por qué? Nosotros cuando vinimos a Chile, no vinimos debajo de un alambre de púa, vinimos todos legales, cumpliendo todos los estándares internacionales, incluso con los $1000 de reserva, vinimos. A pesar, el gobierno siempre ha puesto las trabas para que nosotros no pudiéramos tener la documentación legal, porque el gobierno había dicho ordenar la casa, y hasta hoy en día tenemos haitianos que llevan 2 años esperando una visa, no le han dado dicha visa. Y ahora, no sabemos si el ministro tiene algo en contra de los negros, los caribeños, mejor dicho, los haitianos nosotros, pero nosotros repudiamos con toda nuestra fuerza los dichos del ministro. Y lo que le pedimos al ministro, revisar y pedir una disculpa pública a nuestra comunidad, porque nosotros no somos cualquiera, somos seres humanos y por lo tanto no somos los únicos que hay como extranjeros en Chile. ¿Por qué motivo tomo ese ejemplo con los haitianos? No entendemos y estamos en el momento desde ya con miedo porque el ministro dijo estamos quitando trabajo a los chilenos. Entonces yo personalmente yo tengo miedo, un chileno puede decir, mira, este que viene a quitarme trabajo. Y el ministro de Interior es quien que debe velar por la seguridad íntegra de los ciudadanos que viven en Chile, porque él es el ministro de Interior y él está levantando, echando gasolina al fuego. Y no eso que nosotros esperábamos del nuevo ministro. ¿Y es en ese sentido discriminatorio, por ejemplo, que no haya nombrado a otra nación, a otras personas de otros países? Totalmente sabemos que el ministro es xenófobo, racista, por tomar a los haitianos de ejemplo. No debería, porque no es la única nación, la única raza, los únicos extranjeros que hay en Chile. Lo que nosotros le pedimos al ministro es esclarecer sus dichos, por qué motivo tomó a los haitianos de ejemplo. Nosotros somos trabajadores dignos. Nosotros no venimos a robar, venimos a aportar, a trabajar, a colaborar, a hacer crecer la economía chilena, porque estamos en todos haciendo labores positivas. William, y lo último, ¿qué te parece esta situación de que hay hoy día compatriotas tuyos que están a la deriva fuera de la embajada? Los haitianos que están frente a la embajada de Chile, de Haití, en Santiago, en Providencia, es totalmente inaceptable de parte nuestro por la traba que el gobierno chileno ha puesto, porque los haitianos no reciben nada en absoluto de bueno. Por eso quieren volver a Haití. No tienen dónde dormir, no tienen que comer, no tienen trabajo. El gobierno todavía no ha pronunciado nada a favor de los extranjeros. Lo que están ilegales, lo que no tienen documento. Entonces, ¿qué le quedan?
Si Haití está peor que Chile, Chile pasa a ser peor que Haití, porque no está la oportunidad. En ese sentido, ¿qué le pediría al Estado sobre esa situación particular? Garantizar la seguridad de todos los extranjeros que viven en Chile y dar la oportunidad a quienes que están acá en Chile, porque los chilenos también, muchos de ellos están en el extranjero, son diáspora. Yo te puedo jurar, te puedo decir, los chilenos no han recibido malos tratos en Venezuela, todavía hoy en día los que están allá en Venezuela. Es un país que tiene tremendo caos, tal cual.